Varios temas de actualidad política que vamos a conversar un poco a continuación, entre ellos, bueno, lo que ha sido esta histórica derrota del presidente Javier Milei, a quien no le aprobaron los pliegos fundamentalmente de dos jueces de la Corte Suprema en el día de ayer, el viaje del presidente a Estados Unidos, qué es lo que ha pasado con los aranceles, se ha visto o no se ha visto con Donald Trump, bueno, ello entre otras cosas. De todo esto nos va a hablar nuestro compañero de tareas, Pablo Ortiz. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás, Sony? Buen mediodía para vos. ¿Por sí, dónde empezamos? Vamos a arrancar por la información política del día de ayer. Ayer aquí en el noticiero Sebastián Martínez hablaba y adelantaba algo que en la previa de la sesión del Senado se sabía, o al menos se preveía, era el rechazo finalmente de los pliegos para integrar a dos nuevos jueces en la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que esto tuvo todo un trajín donde presentaron los pliegos, no se trataron, nunca tuvieron dictamen, no los trató el Senado. El gobierno en febrero los saca por decreto en comisión, le da como una garantía constitucional hasta que finaliza el periodo legislativo, es decir, 30 de noviembre. Asume uno de ellos, que es García Mansilla. Lijo todavía no pudo sacar licencia de su propio trabajo en Comodoro Pi, por eso tampoco pudo jurar en la Corte Suprema. Y en el medio de todo eso, finalmente el Senado rechaza los pliegos. Y ahora hay un limbo constitucional, hay una discusión jurídica en torno a qué es lo que va a pasar con García Mansilla. La situación es esta. Lo decreta Milei, es el nuevo integrante de la Corte, jura, la Corte está, bueno, autorizada a tomarle juramento a García Mansilla, esto fue hace poco más de un mes, y finalmente ahora el Senado le rechaza el pliego. Entonces hay como dos vías, podríamos decir, donde están discutiendo cuál es la constitucionalidad de la decisión de haber jurado mediante un decreto en comisión, pero a la vez después teniendo el antecedente de que el Senado le rechaza el pliego. Una figura muy importante y que tuvo mucho protagonista en esto es la decisión de Mauricio Macri, ¿no? De pedirle a sus senadores que acompañen al peronismo, increíblemente, Macri y el peronismo juntos en esto para voltear estos dos pliegos. Exactamente, los tres entrerrianos, hablando también del peronismo y el radicalismo unidos en esto, los tres entrerrianos senadores votaron en contra. Y ahora, ¿en qué queda la situación de García Mansilla? Hablamos más bien de él porque la situación del hijo parecería ser que no va a formar parte de la Corte Suprema, por lo menos por ahora. Pero García Mansilla ya juró, pero el Senado rechazó su pliego. Bueno, está la discusión. Hay un juez que interviene, hay un juez que es Ramos Padilla, que está investigando la constitucionalidad o no que tiene la jura en el cargo y hay que definir eso. En el mientras tanto se ordenó una medida cautelar para que los otros jueces, los que sí forman parte de la Corte Suprema, no lo dejen participar de la firma de resoluciones. Que ya García Mansilla ya ha firmado una resolución en la Corte Suprema, así que bueno, en eso están las instituciones de la justicia, el máximo órgano judicial de Argentina. Hay que hilar, pero muy, muy, muy finito. Ahí, ¿de qué hablamos en este caso? Ah, bueno, claro, la reacción del gobierno nacional ante esto. Claro, exactamente. Bueno, obviamente Milei, que ya vamos a hablar dónde está Milei, está en Estados Unidos, y se preguntaba ayer, ¿dónde están todos los que decían que yo tenía un pacto de impunidad con la expresidente doblemente condenada? Habla de Cristina Fernández de Kirchner. Pedirán perdón todos los políticos y periodistas que afirmaron esa mentira ahora que dos sectores de la oposición pactaron voltear los dos jueces y ficha limpia en la misma sesión. Hay que decir que la primera vez que el Senado de la Nación, eso también hay que ser justos, es la primera vez que le rechazan un pliego para un juez. También es cierto que hay algunos antecedentes, pero ingresó por decreto al menos uno de ellos, mientras estaba discutiendo y la vía legal o la que correspondía para que asumiera en la Corte Suprema. Lo cierto es que también desde Casa de Gobierno hubo un comunicado, con una palabra fuerte nada más queremos decir que el gobierno repudiaba la decisión del Senado, una cuestión bastante políticamente fuerte, digamos. De un poder político al otro. Exactamente. Bien. Bueno, ¿qué pasa con Javier Milei, con el presidente argentino en Estados Unidos? Bueno, ahí tenemos imágenes de lo que ocurrió en las últimas horas. Está en Mar-a-Lago, esto es la Florida. Se había hablado la semana pasada de una visita a Washington, todavía no hay novedades de eso. Estuvo en Mar-a-Lago, que es esta residencia de Donald Trump, donde él recibe a todos sus amigos, sus allegados, celebridades también, hay muchas celebridades. Estuvimos viendo el video, no encontré ningún dirigente de alta jerarquía, pero sí Javier Milei. Claro, parecía que los invitados a este encuentro estaban fascinados con la figura del presidente Javier Milei, casi como un rockstar, decíamos esta mañana, todo el mundo queriendo sacarse fotos con él, aunque no divisábamos, por lo menos nosotros, ninguna figura de peso, ¿no? No advertí, la verdad. Sí, muchas celebridades que apoyan a Donald Trump. Dio un discurso a Javier Milei y se habló, obviamente, que ahora vamos a compartir qué es lo que decía el presidente, sobre la cuestión del arancelamiento, el Liberations Day de Donald Trump, que llegó el 2 de abril.
Y finalmente Argentina quedó también dentro del grupo de países, como han quedado todos los grupos de países, con un arancel adicional. Recordamos que es un arancel del 10%, que es la base de todos, y con algunos otros países Donald Trump ha sido más duro en su sanción. Claro, ayer de alguna manera el presidente fue objeto de críticas y de burlas, sobre todo en muchos medios nacionales, porque a pesar de, bueno, esa supuesta amistad o acercamiento que tiene con Donald Trump, que lo colocaría como entre los mimados de Donald Trump, en realidad cuando Donald Trump tuvo que establecer el porcentaje de los aranceles, a la Argentina le tocó lo mismo que a Brasil, con Lula da Silva totalmente en contra, o de Petro en Colombia, etcétera, ¿no? O en Chile. En Boric. Bien. Bueno, vamos a ver qué decía entonces el presidente, y creo que decía que va a adecuar la legislación argentina, lo que entendemos, para estar de acuerdo con la normativa de los aranceles de Donald Trump. Dale. Las reuniones que mantuvieron el canciller Weinstein con el Departamento de Estado y la Secretaría de Comercio norteamericana, la Argentina va a avanzar para readecuar la normativa de manera que cumplamos los requerimientos de las propuestas de aranceles recíprocas elaborados por el presidente Donald Trump. Adicionalmente, en el marco del TIFA, vamos a avanzar en la armonización de los aranceles de una canasta de cerca de 50 productos para que fluyan más libremente entre nuestras dos naciones. Tenemos algo muy claro: no existe otro camino que el de la libertad. Por eso, para hacer a la Argentina grande de nuevo y para beneficio mutuo de nuestras dos naciones, debemos trabajar espalda con espalda como socios estratégicos con objetivos comunes. Que Dios los bendiga a todos, que la fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Bueno, allí la palabra del presidente Javier Milei en Estados Unidos. Había mucha expectativa para ver si se veía, si se sacaba esa foto, si venía esa imagen de Trump con Javier Milei, sobre todo en medio de las negociaciones con el fondo. ¿Pasó eso? Todavía no. Estamos a la espera de alguna otra información. Esto es lo último que se conoce. Pero se puede llegar a dar. Se puede llegar a dar. Recordemos, el canciller Weinstein estuvo la semana pasada hablando o ultimando detalles para que sea un acuerdo. Por ahora no hay novedades de ese encuentro. Lo que sí quería traer también para compartir con vos, Sonia, porque, bueno, sabrás que el discurso de Javier Milei sobre las Malvinas, recuperando de alguna manera, poniendo sobre la mesa un argumento del Reino Unido, o sea, un argumento que ha utilizado el Reino Unido para justificar la ocupación de las Malvinas, que es básicamente la autodeterminación de los Kelpers, llamar Falkland Island a las Islas Malvinas, recuperar incluso cuando en aquel momento, en 2013, los propios isleños votaron para pertenecer al Reino Unido. Bueno, esto generó mucho enojo. Sí, mucho enojo, e incluso podríamos decir que es hasta una especie de aberración histórica, sí, cambiar el eje o la postura que ha tenido Argentina, básicamente porque lo que hizo el presidente fue tomar el argumento que utiliza el Reino Unido. O sea, parece incoherente o insólito. Parece contradictorio que el presidente de un país utilice el argumento a favor del otro país en cuestión para decir qué es lo que puede llegar a pasar con el destino de las Islas Malvinas. Claro. Increíble, ¿no? Y vos sabés que hubo una repercusión muy fuerte en Ushuaia, porque el Consejo Deliberante, la oposición, en realidad el bloque peronista, votó declarar, atención, persona no grata a Javier Milei. Es decir, hay una ciudad en Argentina que declara persona no grata al presidente de la Nación. Si te parece, lo vemos. Dale. La ciudad de Ushuaia resuelve. Artículo 1. Expresar el repudio a las manifestaciones realizadas por el señor presidente de la Nación, Javier Milei, en la conmemoración del 43 aniversario de la gesta de Malvinas, que desconocen la legítima e imprescriptible soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Artículo 2. Declarar persona no grata en el ámbito de la ciudad de Ushuaia